¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué se desencadenó esta guerra? ¿Qué consecuencias políticas, sociales y ambientales tuvo? Si le preguntas a alguien, ¿qué fue la Gran Guerra? Probablemente responda, fue un conflicto bélico que se dio a principios del siglo pasado. Y esto sería todo, ¿verdad? En realidad, la Gran Guerra fue mucho más que esto. Impulsó importantes avances en la tecnología, trajo profundos cambios políticos, sociales y culturales, y lo más grave, el precio fueron millones, millones de muertos. Luego de la Revolución Industrial, Europa transitaba una época de dominio económico, político, social y militar. Había una amplia ventaja en términos de la habilidad técnica e intelectual de las potencias europeas por sobre los demás países del globo, pero esto estaba cambiando. En Europa se concentraba una cuarta parte de la población mundial, aunque la gran inestabilidad política y social, más la enorme desigualdad de clases, produjo una numerosa corriente migratoria hacia los países de este lado del charco. Entre ellos mis bisabuelos, que llegaron desde Génova a este mismo puerto en 1914. Pero esta hegemonía europea está amenazada por sus propias tensiones internas, más el ascenso de Japón y los Estados Unidos. El desarrollo desigual en la propia Europa alentó la influencia del marxismo y la agitación de la clase obrera. Además, Italia y Alemania habían entrado tarde al reparto y estaban disconformes. Tras la Conferencia de Berlín en 1885, el reparto colonial europeo aumentó la presencia de los actores tradicionales, Reino Unido, Francia y Portugal. Pero también sumó nuevos actores, Alemania, Italia, España y Bélgica. Turquía perdió Egipto, pero los grandes perdedores fueron los antiguos reinos africanos. Europa acumulaba conflictos, la guerra ruso-japonesa, las crisis marroquíes, la guerra serbio-austríaca, la crisis bosnia, la guerra italo-turca y las guerras balcánicas. Con este panorama, cualquier chispa avivaría el conflicto mundial y esta se produjo el 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. Este hecho desemboca en una crisis diplomática. Las principales potencias europeas tenían la sospecha cierta de que funcionarios serbios habían complotado para este crimen. Esto causó un efecto dominó de declaraciones bélicas. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Rusia apoya a Serbia declarando la guerra a Austria-Hungría y Alemania declara la guerra a Rusia. Así, quedaron conformados dos bandos, las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía. Las potencias del Entente, Inglaterra, Francia y Rusia, a las que se agrega más tarde Italia, que desiste de su alianza con las potencias centrales, Grecia, Portugal, Rumania, Japón y Estados Unidos. Iberoamérica se mantendría neutral, salvo Brasil, que entraría a la guerra en 1917. Las acciones comenzaron en julio con la invasión del Imperio Austrohúngaro a la modesta Serbia. La idea era sostener una guerra corta y efectiva, grave error. Tras acumular varias derrotas y ataques fallidos, será vencida por Serbia en la batalla de Kolubara. Por otro lado, Alemania amenaza con una ofensiva sobre Bélgica y Francia, afectando el 80% de sus fuerzas en un frente occidental. El resto se desplegaría en el frente oriental para invadir Rusia en caso de ganar. Pero el estancamiento de las acciones retrasaría todos los planes. Rusia Oriental y Francia acordaron distraer a Alemania, organizando un frente oriental para invadir la Galicia austríaca. Fue otro grave error de cálculo, ya que sus fuerzas fueron completamente aniquiladas. El Imperio Otomano anunció su entrada a la guerra con el ataque naval de los puertos rusos de Odessa, Sebastopol y Novorossiysk, mientras hundía todo lo que se le cruzara en el camino. En agosto, Japón declara la guerra a Alemania y Austria-Hungría, ocupando las islas alemanas del Pacífico y ampliando sus territorios en China. El frente occidental se estancó en la guerra de las trincheras. Las maniobras clásicas de guerra como el corte de suministros o el desgaste moral y material del enemigo con bombardeos de artillería fueron bien contrarrestadas por las fuerzas alemanas. Pero en la segunda batalla de Ypres, Alemania introduce el uso de gas venenoso, las modernas armas de destrucción masiva. El frente oriental anunció más victorias alemanas al destruir la ofensiva rusa del lado prusiano.
En Galípoli, Winston Churchill ideó una campaña para abastecer al Imperio ruso y permitir la salida de cereales. Se quería inducir a Rumania y a Bulgaria a unirse al Entente, abriéndole un tercer frente al Imperio Austrohúngaro. Pero la operación fue un fracaso por la fuerte resistencia turca. Más de medio millón de hombres de ambos bandos morirían en esta campaña. En octubre, la entrada en la guerra de Bulgaria supuso la ocupación total de Serbia por los imperios centrales. En la conferencia de Chantilly se acordaron 3 ataques aliados. La ofensiva Brusilov consistió en muchos ataques a lo largo de cientos de kilómetros del frente oriental sobre las potencias centrales. Fue un gran éxito para Rusia. Luego vendrían 2 de los combates más sangrientos de la historia: Verdún y el Somme. En Verdún, el ejército alemán atacó la región fortificada, con el fin de establecer una posición en el río Mosa. Pese al constante bombardeo alemán, el avance fue escaso por la gran resistencia francesa que debilitó moralmente al ejército teutón. La batalla duró 9 meses sin mayores progresos, hasta que comenzó la ofensiva del Somme, que obligó a los alemanes a retirar parte de su artillería. Se calcula que esta ofensiva se cobró 1 millón de muertos. En la batalla del Somme, el mariscal británico Douglas Haig asume el liderazgo militar del Entente tras las pérdidas francesas en Verdún. Luego de 4 meses de cruentos combates, la Entente solo pudo avanzar 10 kilómetros, al precio de otro millón de muertos en ambos bandos. Aquí entraron en combate los primeros tanques, dando inicio a la guerra moderna y al trauma bélico más grande de la historia inglesa. En la Mesopotamia, los británicos tomaron Bagdad, sumando a Grecia a la guerra e iniciando el declive otomano. Aquí tomaría un papel relevante el legendario militar Lawrence de Arabia. En agosto, Rumania entra en la guerra a favor del Entente, debilitando aún más la posición austrohúngara. 1917 comienza con la declaración de guerra de Estados Unidos a Alemania, rompiendo con su neutralidad. Alemania se volcó totalmente a la defensiva. Esta retirada le benefició tácticamente, ya que pudo repeler mejor los ataques sorpresa de los aliados, aunque al precio de un gran desgaste de sus tropas. El debilitamiento del ejército ruso animó a los líderes revolucionarios a intentar la toma del poder, alentados por el pésimo estado social en toda Rusia. Las manifestaciones bolcheviques forzaron al zar Nicolás II a poner un gobierno provisional, queriendo evitar lo inevitable: el golpe de Estado, que llevó a la revolución bolchevique al control de la nación y al retiro de Rusia de la Gran Guerra. Con esta excusa, Japón volvería a invadir Rusia. Acorralada, Alemania lanza una ofensiva en la primavera de 1918. Llamada Michael, adoptó nuevas tácticas de avance militar que perforaron la línea de trincheras y fue tan exitosa que el 24 de marzo llegaron a bombardear París. Pero luego de duros combates se llegó a un punto muerto. Sin carros de combate ni artillería motorizada, los alemanes no pudieron consolidar su avance. Entonces, el ejército alemán intentó atacar el Canal de la Mancha y rodear Reims sin éxito, iniciando la Segunda Batalla del Marne. Aquí comienza la contraofensiva aliada, llamada Ofensiva de los 100 días, que debilitó por completo a los alemanes. En los demás frentes, los aliados de Alemania capitulaban de a uno, mientras que Austria-Hungría se disolvía. Abandonada por sus aliados, Alemania debía rendirse. La propuesta militar de armisticio llevó a un estado de revolución interna y al derrocamiento del Kaiser Guillermo II, formándose la inestable República de Weimar. Estados Unidos exigió la reorganización de las colonias en África, la evacuación de los territorios ocupados por Alemania, la cesión a Francia de Alsacia y Lorena y el derecho a la autodeterminación de los pueblos bajo dominio alemán y austriaco. Durante la guerra, la naciente aviación cumplió un rol mayormente táctico, centrado en el reconocimiento del terreno enemigo. Si bien Francia e Inglaterra probaron a montar armas en las aeronaves, Alemania se adelantó con sus Fokker D-7. Resultaron tan buenos que sus enemigos los confiscaron como condición del Tratado de Paz. Aquí entra el piloto alemán Manfred von Richthofen, popularmente conocido como el Barón Rojo, considerado las de ases de la guerra, debido a su audacia y su gran racha de 80 aeroplanos enemigos derribados. Fue considerado un héroe de guerra muy respetado por sus enemigos, quienes lo honraron como un gran adversario tras abatirlo en combate en 1918. Esta guerra también significó el fin de la caballería como método de ataque militar, siendo reemplazada por los tanques.
Esto soluciona el problema del avance de la infantería en combate, gran problema de la guerra de las trincheras. A diferencia de los primeros conceptos, estos nuevos tanques utilizaban cañones de los cuales se expulsaban un proyectil que causaba una pequeña explosión. De este modo, la caballería tenía sus días contados. Esta guerra inaugura el uso masivo de químicos tóxicos. La táctica consistía en expulsar gases tóxicos al campo de batalla para evitar el avance enemigo y desalojar las trincheras. Pese a ser muy temidos, se estima que cobraron solo un 3% de las víctimas totales. Sin embargo, causaron muchas bajas no letales en las fuerzas y en la población civil. Algunos de los químicos usados fueron el gas lacrimógeno, el cloro gaseoso, el fogeno y el gas mostaza. La medicina aún tenía un desarrollo rudimentario. Numerosos combatientes murieron o tuvieron que ser amputados por heridas que no eran tan graves, pero que se infectaron debido a la inexistencia de la penicilina y los antibióticos. Las heridas infligidas por la artillería también trajeron cambios en los uniformes. Se crea el casco de acero. Aunque muchas enfermedades fueron investigadas por métodos científicos y se desarrollaron curas eficaces, no se lograba aliviar la cantidad de muertes evitables. Se calcula que la guerra dejó unos 10 millones de muertos y más de 20 millones de soldados heridos. El tifus epidérmico, la malaria, las hambrunas, los ataques químicos y la gripe española supusieron millones de muertes en la población civil, además de los millones de lisiados y las afecciones psicológicas permanentes. Muchos veteranos de guerra morirían en los años siguientes, ya que los gobiernos no estaban preparados para asistirlos y compensarles por su heroísmo. La guerra significó un choque de las viejas tácticas con las innovaciones disponibles. Esto trajo muchas bajas adicionales en las tropas. A los avances tecnológicos bélicos se agregaron las mejoras en las comunicaciones, el teléfono y las ondas de radio. La guerra de las trincheras instaló un nuevo estilo defensivo en Francia, que construiría la línea Maginot, una línea de fortificaciones que sería fácilmente superada por Alemania al inicio de la Segunda Guerra. A principios del siglo XX y durante la guerra, en Europa y especialmente en Alemania, invadió una gran sensación de amargura en los círculos intelectuales. Esto desencadenó el deseo de buscar nuevas dimensiones a la imaginación y de renovar los lenguajes artísticos. Muchos intelectuales y artistas que se opusieron a la guerra fueron censurados o encarcelados. El expresionismo fue uno de los lenguajes artísticos que nacieron en esta época. Se buscaba deformar la realidad para expresar de manera más subjetiva la naturaleza y el ser humano, priorizando a los sentimientos. Su influencia se extiende a la música, la arquitectura, la literatura, el teatro, la danza, la escultura y el séptimo arte, el cine. Y por supuesto, la pintura. Recordemos que este movimiento había nacido como respuesta al impresionismo. Notablemente, su músico emblemático, Claude Debussy, moría de cáncer durante el último gran bombardeo de París el 25 de marzo de 1918. También se afianza el desarrollo de la fotografía, de la mano de una joven profesión, la corresponsalía de guerra. Desde las antiguas civilizaciones era muy común que los monarcas reclutaran espías con el objetivo de acceder a información confidencial de las tropas enemigas con tal de sorprenderlo en el campo de batalla. Con el tiempo, fue igualmente importante acceder a información técnica de las innovaciones de cada guerra. Con el progreso tecnológico se valoriza cada vez más el conocimiento y esto trajo una nueva necesidad, la profesionalización del espionaje a través de los sistemas de inteligencia del Estado. Un personaje emblemático del espionaje en la Primera Guerra fue la bailarina de origen holandés Margarita Gertruida Cele, más conocida como Mata Hari. Oficialmente se acusa a Mata Hari de haber sido doble espía para Alemania y Francia. Al ser una bailarina con muchas capacidades de seducción, esto le habría permitido relacionarse con importantes funcionarios de ambos bandos, de quienes habría obtenido información clasificada. Denunciada sugestivamente en 1917 y luego de un juicio lleno de irregularidades, es fusilada en Francia bajo el cargo de traición a la patria. Un modo cómodo de cubrir la impericia táctica, militar y profesional de varios oficiales de ambos bandos. Y hablando de la mujer, la sucesión de guerras y migraciones provocó la escasez de trabajadores varones en fábricas, comercios y servicios. Esta circunstancia y los efectos del abolicionismo esclavista habían alentado a la primera ola feminista.
una mayor participación de la mujer en la actividad económica y política. Al concluir la guerra, la mujer alcanzaría el derecho al voto en Inglaterra y Alemania. Esto también daría mucha fuerza a los reclamos por los derechos laborales, hasta entonces totalmente desatendidos. La Gran Guerra tuvo graves consecuencias ambientales. Debido a los avances en la tecnología armamentística, una gran cantidad de bosques europeos fueron destruidos en su totalidad. Colinas y cerros fueron deformados y tierras se volvieron completamente infértiles debido al pesado uso de químicos, completando las ya nefastas consecuencias de la revolución industrial. La fauna europea nunca se recobraría de la extinción masiva de muchas especies. Por otro lado, innumerables barcos hundidos y restos de armamentos terminaron en el fondo del mar. Los conflictos previos en Europa daban cuenta de la fuerte corriente nacionalista que crecía dentro de varios pueblos. Distintas escuelas filosóficas abonaron un sentimiento de superioridad por parte de algunas naciones. Esta idea de dominar territorios en manos de otras etnias inspiraría el genocidio armenio. En 1915, Turquía impulsó una ola de deportaciones, asesinatos y persecuciones hacia la comunidad de esta nación. En estas masacres fueron incluidas varias ramas de la Iglesia Católica, como los asirios y los griegos pónticos. Esto solo sería el preludio de persecuciones aún más sangrientas. La Primera Guerra Mundial ocasionó lo que sería el verdadero principio de las crisis de las colonias debido a la constante disputa de las potencias sobre las posesiones africanas y asiáticas. Al deseo de explotar sus recursos naturales casi vírgenes, se sumaba la abundante mano de obra barata. Tras la guerra, el nuevo mapa colonial borró a Alemania a favor de Inglaterra, Francia y en el Pacífico una nueva potencia, el Imperio del Sol naciente, Japón. Tras la firma de la paz en el Tratado de Versalles, se funda la Sociedad de Naciones. Fue un intento de reordenar las relaciones internacionales, pero las potencias menos favorecidas pronto desconfiarían de ella. La revisión de las convenciones de Ginebra tardaría 10 años. Finalmente, después de todo este resumen apurado, me pregunté, ¿este era el gran conflicto que resolvería para siempre la suma de todos los conflictos? Porque pareciera que tuvo esa intención. Tanta destrucción, tanto daño mental, tantas muertes, servirían para ponerle un punto final a siglos de guerra. Todo para una paz que apenas duraría 20 años. ¿No les parece ridículo? Muy por el contrario, las condiciones humillantes de la rendición alemana, el daño de la economía europea, el debilitamiento de las potencias europeas y la gran crisis capitalista de 1929 llevarían a un conflicto aún mayor, la Segunda Guerra Mundial. Esta sí que sería la solución de todos esos problemas que quedaron pendientes, ¿o no? Otros millones de muertos más. ¿Pero para qué? Si sabemos que después seguirían más conflictos, los mismos que nos persiguen hasta hoy.